Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, estamos hablando de los profetas. Mire, me gusta cuando tomamos así una lectura o una predicación de pasajes consecutivos, un libro, una carta. Me gusta porque de todo temas el Señor nos pone a predicar, de todo tema. A veces uno predica solo lo que uno quiere, en cambio así tiene que predicar hasta lo que uno no quiere, tiene que predicarlo. ¿Verdad? Pero de todo tenemos, la Biblia es un compendio completo de la voluntad de Dios, de su forma de ser, de su forma de pensar, y llegamos a un pasaje complicadillo aquí, pero que es muy bueno y que estoy seguro que a ustedes les va a interesar. Por supuesto, pasajes que son un poquillo difíciles, a veces hay que llevarlos a la luz de pasajes más claros para que lo alumbren y entendamos mejor el pasaje. Está en Segundo de Reyes, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 23. Voy a leer el 22, leamos el 22, para que ustedes sepan de qué viene hablando. Hoy hace 8 predicamos de este pasaje anterior. Dice el 22, y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que pronunció Eliseo. Eran las aguas de Jericó, aguas que estaban enfermas, y la tierra estaba estéril, porque Jericó había recibido una maldición en tiempos de Josué cuando conquistó Jericó. Y ahora Dios revierte las cosas por medio del profeta. Hace 8 días predicamos que nosotros podemos o somos esas vasijas nuevas y esa sal para sanar toda enfermedad y toda muerte eterna de la gente. Dios nos puso para eso, para sanar, como esas aguas que fueron sanadas. Entonces, Eliseo en este momento está saliendo de Jericó, dice el versículo 23, por lo menos así lo dice en esta Biblia Reina Valera del 95, y he leído otras versiones y se parece mucho. La del 60 tiene alguna cosa por ahí, pero ahorita la vemos. Dice: después Eliseo salió de allí hacia Betel. ¿De dónde salió? Estaba en Jericó, salió hacia Betel. Es más, creo que la Nueva Versión Internacional dice, salió de Jericó y se fue para Betel. Lo dice claro. Dice, subía por el camino, hay un camino que tiene que subir una cuesta, una montaña para llegar hasta Betel. Cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, sube calvo, sube calvo. ¿Ah? Esto parece como que uno dice, ¿cómo? ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Para algunos de nosotros que estamos perdiendo el pasto, es un consuelo porque no deja de ser uno siervo de Dios porque no tenga pelo, ¿verdad? Habían otros calvos también. Dios lo usaba aunque fuera pelón. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, pues sabemos y no hay duda de que Eliseo era calvo. Algunos tratan de justificar esto de que no es que era calvo, no sé qué, pero no, era calvo aquí, dice que era calvo. ¿Para qué? Usaba head and shoulders y toda la cosa y nada. Bueno, dice el 24, miró él hacia atrás, va subiendo y entonces dice que le decían los muchachos, estos muchachos se burlaban y le decían, sube calvo, sube calvo. Miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Jehová. Salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. De allí se fue al monte Carmelo y allí regresó a Samaria. No se volvió a ver, pero ni a ver cómo les había ido. No, siguió. Estos son los pasajes que no todo el mundo predica, hermanos.
porque son un poquillo complicados. Lo más complicado aquí, cuando ahorita llegamos al punto, tal vez vamos a llegar ahí ahorita, dice que Eliseo los maldijo en nombre de Jehová. Bueno, y este mensaje tiene un título: los que se burlan de Dios. Así le puse. Pero, porque hay mucha gente que se burla de Dios, no solo estos muchachos ahí. Se estaban burlando de Eliseo, pero al burlarse del siervo de Dios, se estaban burlando del Dios que tenía Eliseo. Y se estaban burlando porque era profeta, porque era alguien que le servía a Dios. Si se estaban burlando de Eliseo, se estaban burlando de Dios. Pero también entonces hay otros versículos que ahorita vamos a leer, que me daban tal vez como me sentía tentado a ponerle ese título: la severidad de Dios, porque este pasaje muestra la severidad de Dios, porque queremos solo enfocarnos en una parte de Dios, la bondad de Dios, ¿verdad? Y que nos prediquen acerca de la bondad de Dios, pero también Dios es un Dios severo. Y ahorita vamos a ver los versículos que hablan de esto. Bueno, ya vimos el pasaje. Hay 3 actores en este pasaje: los muchachos, Eliseo y el Señor. Los muchachos estos, Eliseo y el Señor. De cada uno vemos sus actitudes y aprendemos. Y vamos a ver entonces algunas cosas importantes. ¿Qué aprendemos o qué vemos en estos muchachos? Ellos tuvieron primero una actitud de burla, una actitud de mofa. Mofa es una acción o un gesto o incluso un dicho cuya finalidad es burlarse de una persona o burlarse de una cosa, tratándolas con desconsideración o desprecio. En este tiempo le llamaríamos bullying. Bullying. Es bíblico, desde el tiempo de Eliseo ya le hacían bullying a la gente, sí. Aquí los vemos burlándose. A Jesús le hicieron bullying en la cruz. Le hicieron bullying, ahorita vamos a leer los versículos también. Ellos tuvieron esa actitud, es una mala actitud. Entonces, vale la pena primero decir que el profeta va saliendo de Jericó, porque muchos comentaristas, y les digo esto, hablan de que estos muchachos eran de Betel. Y Betel era la capital o una de las ciudades más idólatras en ese tiempo. Adoraban dioses falsos e imágenes, y entonces estos muchachos paganos no conocían a Dios, etcétera. Entonces ellos le gritaron. Eso dicen la mayoría de los comentaristas. Pero es que yo me encuentro en este pasaje que nos está diciendo que Eliseo va subiendo por el camino, y cuando va subiendo por el camino, los muchachos salieron de la ciudad, y yo entiendo entonces que salieron de la ciudad de Jericó, donde acababa de hacer el milagro. ¿Por qué salieron de la ciudad de Jericó? Porque dice aquí la palabra que ellos se burlaban de él, y Eliseo en el versículo 24 dice que volvió hacia atrás y los vio. Él va subiendo por el camino, le gritan calvo, se vuelve y los ve. O sea, estaban atrás. Si hubieran sido de la otra ciudad, más bien están adelante gritándole a él. Desde arriba le gritan, ¿verdad? Entonces, a mí me parece yo creo que parte de la severidad de Dios aquí es porque estos muchachos, aparte de mofarse, aparte de burlarse de Eliseo, también eran unos muchachos malagradecidos, porque Eliseo viene de Jericó de hacer un gran milagro. Las aguas no servían para nada y nadie podía tomarlas, se enfermaban o se morían. La tierra era estéril. Eliseo acaba de hacer un milagro para sanar las aguas y que la tierra se volviera también fértil. Pues salen los aborrecentes de la ciudad a gritarle cosas al profeta de Dios. Entonces él se vuelve y les dice esas cosas. Los muchachos eran necios. Hay un versículo que está en Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Se da cuenta? La Biblia lo dice. Los muchachos, los jóvenes, las personas cuando estamos jóvenes, la mayoría, traemos algo pegado, ligado ahí al corazón y se llama necedad. Claro, el pasaje del proverbio dice: mas la vara de la corrección la alejará de él. Ya habla de corrección. No entremos en ese tema, entremos en el tema de la necedad. Eran muchachos necios.
Y también un problema de que era una barra, y era una barra, como la Ultra era eso. ¿Ah? Oiga, o la 12, o la Ultra, o la otra, la Heredia, ¿cómo se llama? La Garra, o los de Cartago, no sé, los de Cartago, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Pero, mire, 42 fueron despedazados, pero habían más por los osos. Porque cuando están junticos, sí, ahí sí son valientes. Usted ha visto la gente, los que estamos entre varios, sí, pero estoy seguro que hubiera salido este Eliseo y sale solo un muchacho, no le grita nada. Porque esa necedad, ese irrespeto a veces se manifiesta así cuando estamos en grupitos, ¿verdad? En grupito. Los jóvenes, eran irrespetuosos a los demás, a las demás personas, eran irrespetuosos incluso a las autoridades que Dios ha puesto. Aquí vemos a Eliseo, era una autoridad de parte de Dios, acababa de hacer un gran milagro, Dios los respaldaba, a Elías los respaldaba a él, y ahora estos no consideran nada y están irrespetando. Por lo tanto, también están irrespetando a Dios, no solo al profeta, sino que también están irrespetando a Dios. Nosotros los padres tenemos la gran responsabilidad de que desde pequeños tenemos que enseñarle a los hijos a respetar a todos, a todos. A mí me enseñaron a respetar a los mayores, pero no me enseñaron tanto a respetar a todos, porque a muchos sí respetaba. No me enseñaron tanto a respetar a mis maestros en el colegio o en la escuela. A los mayores era a mi abuelo, a mi abuela y así. A eso sí los respetaba y entonces mi abuela me llamaba y yo decía señora, y mi mamá también. Cada vez que mi mamá me llama yo le digo señora, y a mi papá le digo señor, y a mis abuelos también. Pero a otros no, los de afuera no. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser respetuosos de todos, de las autoridades, de los maestros del colegio, la escuela, aunque los maestros no sean tal vez en ese momento los mejores maestros, tenemos que enseñarles a respetarlos, más si nuestros hijos son hijos cristianos, tenemos que enseñarles a dar ejemplo. Estos muchachos también no solo eran irrespetuosos, sino incrédulos, no consideraban que ese profeta podía hablar con Dios y podía ir a darle un recadito a Dios acerca de estos muchachos, lo que estaban haciendo. Hay un pasaje en la Biblia que me gusta, está en Hebreos, se los voy a leer, ahora me estoy acordando, no lo tengo aquí en mi bosquejo, pero se los voy a leer porque es importante esto. Mire, Hebreos capítulo 13, versículo 17, mire lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces hay que sujetarse a los pastores, dice aquí, porque están velando, como quienes han de dar cuenta. Pero termina diciendo el versículo: para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Sujétense para que los pastores no tengan que quejarse, sino que más bien estén alegres con ustedes, porque si no, eso no les es provechoso, porque no hay nada peor que yo tenga que ir a orar al Señor por una persona que solo problemas da, y que yo no esté muy alegre con esa persona. Señor, aquí te traigo a fulanito de tal. Otra vez, Señor. Aquí te traigo a la lima que me pusiste, a la lija esa que me tiene, ¿verdad? Me está puliendo. O sea, no, mejor que fuera que el pastor va a orar: Señor, bendice a fulanito, bendice a Raúl, bendice a la hermana Marina, porque es obediente. Dios, síguela bendiciendo, Señor, ayúdala, porque ella es esforzada, es valiente, no da problemas. Pero hay ovejas que dan problemas, y hay ovejas desobedientes, y no les es muy provechoso que el pastor vaya a hablar con el otro pastor, el príncipe de los pastores, acerca de esa oveja, porque el Señor va a tener que hacer, bueno, entonces voy a ir a darle unas, como decía el anuncio unas palmaditas de Skin Bracer. Era una colonia ahí, una crema para después de afeitar. Las palmaditas de Skin Bracer, después de afeitar. A veces el Señor tiene que darnos esas palmaditas de Skin Bracer en todos los cachetes que tenemos, aquí en estos y en los de atrás. ¿Por qué? Porque llegó el pastor a decir: es que el rebaño no es mío. La Biblia dice: no se enseñoren del rebaño. No es de ustedes. Pero yo soy el encargado.
y yo soy el que a mí me lo confiaron. Entonces, cuando yo tengo que ir a darle cuentas al pastor, dueño del rebaño, yo tengo que decirle, porque él me va a preguntar, ¿y cómo están las ovejitas? Decime vos, ¿cómo está Edward? Viera Edward cómo está, qué bien portado. Pero, ¿y cómo está tal otro? Entonces ya uno tiene que dar quejas. O sea, decirle al Señor, Señor, hace algo, ya yo no puedo, te lo entrego. O te lo llevas o te lo mando, dijo aquel, ¿eh? Bueno, por eso está dentro del asunto de ser respetuoso con las autoridades, y considerar, porque también uno ve ovejas que le faltan el respeto al pastor, y eso no debe ser así. No es que uno sea la mamá de Tarzán ni nada así, pero Dios establece esas cosas y hay que hacerlo. Hay que respetar al papá, a los padres hay que respetarlos. El padre tiene que respetar a los demás para que los hijos lo imiten también, respetando a otros. Pero si yo no respeto a nadie, ¿cómo mis hijos van a respetar? Entonces, empieza por la casa, empieza por nosotros mismos, dando el ejemplo. Bueno, estos eran incrédulos y todavía malagradecidos. No agradecieron aquel gran milagro que Dios había hecho en la vida de ellos. Bueno, ahora vamos a hablar de Eliseo, porque hay una cuestión aquí complicada con Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios y Dios lo estaba usando de una forma poderosa y maravillosa. Hace el segundo milagro, digámoslo así, porque el primero fue que golpeó las aguas del Jordán y pasó en seco. El segundo milagro es que sana las aguas de la ciudad de Jericó, y ahora viene y hace un prodigio. Esto es un prodigio. Bueno, aparentemente, ¿verdad? Eliseo se vuelve y maldice en el nombre de Jehová. Qué complicado está eso. Porque en el Nuevo Testamento yo me encuentro que la palabra de Dios me dice que no haga eso. Entonces, les voy a decir una cosa. Yo le encuentro ese puntillo negro a Eliseo. Para mí falló Eliseo ahí. Falló. Porque también se enojó. Estaban gritando, calvo, sube calvo. ¿Qué importa que me griten calvo, sube calvo? Jesús dijo, a los que los maldigan, bendíganlo. Sean diferentes. Claro, en el Antiguo Testamento era diferente. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, creo que lo van a tener ahí. Sí, ve. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ve, eso se les había dicho en el Antiguo Testamento. Digamos que está practicándolo Eliseo eso. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Se da cuenta? Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice la Biblia. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, maduros, dice, perfecto es maduro, completo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, somos llamados a bendecir y a hacer el bien y a no buscar la venganza, sino más bien dejar todas las cosas para que Dios se encargue de ellas. Nadie vaya a imitar a Eliseo en esto. Nadie. Por eso les digo que pasajes oscuros o difíciles porque yo le puedo preguntar a usted, usted me puede decir, es que es bíblico maldecir y en el nombre de Dios. Aquí está, vea, lo hizo. Sí, pero el que lo haya hecho no quiere decir que esté bien, del todo no está bien. Vinieron consecuencias y ahorita las vamos a ver. Pero ya en la palabra, en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús enseñándonos otra cosa. Le está diciendo, oyeron que se les dijo esto, pero yo les voy a decir otra cosa, mejor y mayor y más sublime. Bendigan a los que los maldicen. Si les dicen calvo, díganle muchas gracias porque me dijo calvo. Sí. No se queje, ni pelee por las cosas que le vayan a decir. No nos defendamos. Dios es el que nos defiende. Mire lo que dice Romanos 12. Romanos 12, del versículo 17 al 21, dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Eliseo? Pagó mal por mal.
Por eso les digo, es un punto negro en el currículum de Eliseo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros o de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Le harás que le arda la cara de vergüenza, es lo que quiere decir ese dicho ahí. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal se vence con el bien. Por eso les digo, vamos a explicar ese pasaje así y lo vamos a entender así. Ahora alguno me puede decir, pero salieron osos y los comieron. ¿Ah? O sea, él maldijo en el nombre de Jehová y salieron osos. Bueno, separemos la cosa aquí. Ya esto tiene que ver con Dios. Dios es el que hace y ejecuta un juicio. Pero también yo aprendo de todo esto que lo que decimos con nuestra boca también trae consecuencias difíciles. Usted puede decir cosas que puede traer alguna consecuencia que usted diga, ¿por qué dije eso? ¿Le cayó el juicio de Dios a tal persona? Porque usted lo dijo y no tenía que decir aquello. Entonces, el Señor es otro de los actores aquí que aparece en este pasaje. Aunque no se menciona, solo se menciona Jehová, que maldijo en nombre de Jehová. Por supuesto, ahora el juicio de los osos no es porque Eliseo maneja el universo y entonces hizo que salieran 2 osos ahí. No, el Señor es el que está trabajando ahora aquí. Hay retribución para los que hicieron esto. Se estaban burlando de Dios. No fue que dijo, ay, pobrecito, mi chiquito Eliseo, lo hirieron. Que dijo, no, es que se estaban burlando de Dios. No tenían respeto a Dios. Por eso les digo, enseñémosle a nuestros hijos a que cada vez que van a coger algo que no les pertenece, vuelvan a ver para arriba y se acuerden que hay un Dios que los está viendo. Para que respeten a Dios. Que cada vez que digan una mala palabra, sepan que hay un Dios que los está oyendo. Que cada vez que vayan a tocar o a hacer algo que no conviene, sepan que hay un Dios que los está viendo primero, aunque su papá y su mamá no los vean. Si le enseñamos esto a nuestros hijos, van a aprender a respetar a Dios. A mí me enseñaron eso, muy indirectamente me lo enseñaron, y lo aprendí, y no era creyente, pero yo respetaba a Dios. Desde pequeño sabía que había un Dios que me estaba viendo. Hacía las cosas malas y sabía que había un Dios que me estaba viendo. Pero cuando leí la palabra y el Señor me iluminó, me arrepentí de mis pecados, porque sabía que había un Dios que me estaba viendo y que había dado su vida por mí, porque lo había aprendido desde que era pequeño. Desde que estaba pequeño me enseñaron indirectamente que había un Dios. Entonces, aunque el pasaje en sí no menciona a Dios directamente, sí lo vemos actuar ejecutando este juicio sobre estos muchachos. Y esta parte es la parte dura de este asunto. ¿Qué aprendemos de todo esto? La gravedad de la pena refleja la gravedad del crimen. Oiga eso. La gravedad de la pena refleja la gravedad del crimen. Fue complicado eso que estaban haciendo estos muchachos malagradecidos, burlándose del profeta de Dios y con eso burlándose del Dios del profeta. Les cayó el juicio inmediato, no sabían ni se imaginaban que les iba a salir tan rápido el asunto. Unos se salvaron, pero la mayoría no. Porque irrespetar la autoridad puesta por Dios trae consecuencias. Ni David quiso tocar a Saúl. Oiga, David fue ungido como rey y Dios había desechado ya a Saúl. Y David tuvo oportunidad de matar a Saúl y sentarse él en el trono. Y ni aún así dijo, no, yo no voy a tocar el ungido de Dios. No lo voy a tocar. Que me lo quite Dios de enfrente. Que lo elimine Dios, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, si ni David lo hizo, Saúl siendo tan malo, nosotros dejemos que Dios haga las cosas. El que se burla de un siervo de Dios, se burla de Dios. Eso es un principio que está aquí. También entonces cuidémonos de esas cosas. Cuidemos los excesos de confianza. Aquí voy yo. Hay un dicho que es muy común en este tiempo. Los padres dicen, yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. ¿Te ha oído eso? No va a poder ser el mejor amigo de su hijo nunca el papá.
Y el papá tiene que entender que es papá, que es padre, no es amigo. Porque la mayoría de los padres que han hecho eso terminan sus hijos irrespetándolos como irrespetan a sus amigos y tratándolos como tratan a sus amigos. Porque el papá se puso a la misma altura de sus amigos. A los amigos los tratan feo, les dicen cosas, etc. Todo porque queremos ser. Y va a llegar una edad donde ya ese que supuestamente fue mi mejor amigo ya no me sirve como mejor amigo, porque ya no se identifica con las fechorías que yo quiero hacer, porque ya no es mi amigo, ya es mi papá. Entonces, pasa lo mismo con el pastor también. El pastor quiere ser amigo de sus ovejas. Amigo en el sentido que yo quiero tener una buena amistad, pero a algunos se les pasa y quieren que yo sea amigote. Y entonces empiezan los irrespetos también en mi caso, conmigo. Entonces hay que poner límites. Los padres tienen que poner límites. Así como los maestros tienen que poner límites en la escuela o en el colegio, los maestros. Porque si no, si le dan muchas alas a los chiquillos, empiezan a montarse, decimos nosotros. Empiezan a agarrar demasiada confianza y empiezan a respetar así a los maestros. Entonces, todos tenemos que tener cuidado con esto. Cuidémonos para que no nos vayan a irrespetar. Pongamos límites. Las mamás, los papás, pónganle límites a sus hijos. Un momentito, ya se le está pasando, respete a su papá, respete a su mamá. Así me criaron a mí. Y yo no veo que esté resentido con mi papá ni con mi mamá. No tengo ningún trauma de la niñez, ni tampoco estoy ahí con complejos porque un día me dijeron que tenía que respetar a mis papás. No, pongamos límites y que se sepa. Porque si no nos respetan a nosotros, ¿cómo van a respetar a los de afuera, nuestros hijos? Seamos consecuentes con ellos y amémoslos y todo, pero que no lleguen a confundir la cosa, nuestros hijos. Y las ovejas, que no lleguen a confundir también la cosa con el pastor, ¿verdad? A mí me gusta tener mucha cercanía, pero también, por tener tanta cercanía, ya después entonces termino siendo yo uno el rebaño y ya no el pastor. Ya una oveja y a veces las ovejas se patean entre ellas. Y ahí termina el pastor siendo pateado también. Y qué tirada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sigamos. Cuidemos entonces esos excesos, hermanos. Sin duda este fue un acto que desagradó a Dios y bastante lo desagradó. Yo veo eso porque terminaron estos muchachos muertos. Vemos a Dios trayendo venganza sobre sus enemigos. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo Jesús. Entonces también eso. Esas cosas son importantes. Verlas y analizarlas aquí. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 30. Yo daré el pago, dice el Señor. Lo leíamos ahí en el pasaje de Romanos. Resalta aquí, hermanos, en este pasaje 2 atributos de Dios que no debemos pasar por alto. Uno nos gusta, pero el otro no lo queremos o queremos negarlo. Eso está en Romanos capítulo 11, versículo 22. Ahí está el pasaje. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dos atributos de Dios. Él es bueno, pero también es severo. La severidad ciertamente para con los que cayeron, está hablando de Israel. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera también serás cortado, dice la Biblia. El punto que quiero que vean en este pasaje es que Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, resalta esos dos atributos. Bondad y severidad. Como se dice, ¿verdad? Muy normalmente entre nosotros los cristianos, Dios es amor, pero también fuego consumidor. Eso es lo que a veces a muchos se les olvida. Dios es bueno, pero severo. ¿Por qué Dios no consumió con fuego la generación que crucificó a su Hijo, por ejemplo, a Jesús? Bueno, era necesario que Cristo muriera, pero había una gente que lo crucificó y que merecían el castigo. Un día va a llegar ese castigo. Va a venir un día, y eso estamos estudiándolo los martes aquí. Va a venir un día que se llama el día del Señor, el día de Jehová. El día de Dios, día de juicio sobre el mundo. Ve que uno no quiere predicar esto porque no alienta mucho el asunto, pero es necesario que toda la iglesia conozca estas cosas.
y que sepa de que un día va a llegar para todos aquellos que no quisieron creer en el sacrificio de Jesús, va a venir castigo para el mundo entero. Mire lo que dice este pasaje. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, de Cristo, que le hicieron bullying, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, es que se burlaban, se mofaban, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23. Para que pudiéramos salvarnos todos aquellos que estábamos lejos de esa salvación, es que murió Cristo. Pero llegará un día donde Dios derrame su ira sobre todos aquellos que rechazaron su sacrificio y se burlaron de él. Recibirán justa retribución, dice la Biblia, a menos que se arrepientan, a menos que se hayan arrepentido. La Biblia enseña que los dos ladrones que estaban alrededor de Cristo empezaron a decirle cosas. Y ya en otro evangelio se da uno cuenta que uno se arrepintió y le dijo al otro: pero no te das cuenta que nosotros estamos aquí recibiendo por lo que hicimos, pero este no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió aún de las burlas que había hecho antes. Hay esperanza mientras estemos vivos de arrepentirnos. ¿Cuántos no nos hemos burlado nosotros de cristianos? Mire, hay personas que no quieren venir a una iglesia, que no quieren especialmente venir a una iglesia, porque se han burlado tanto de los creyentes, han dicho tantas cosas que ya no saben cómo ir a una iglesia porque han sido demasiado burlistas. Han hablado tanto de todo, han hablado tanto los pastores, han hablado tanto del diezmo, han hablado tanto de los panderetas, de los apañacocos y de todo, han hablado, que no quieren ir a una iglesia. Se han atado con los dichos de su boca y no quieren reconocer a Cristo. Todo eso los tiene atados. Bueno, dice aquí: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que por su benignidad te guía, al arrepentimiento. Esto está en Romanos, en el capítulo 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien, en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Bien. Va a venir un día de juicio, de retribución. O sea, esto tiene que saberlo todo el mundo, estas cosas. La gente cree que es que no va a pasar nada, no. ¿Sí? Jesús viene por su iglesia y cuando Cristo venga por su iglesia aparecerá en las nubes como un relámpago que alumbra de oriente a occidente. Va a venir por nosotros. Seremos transformados, nuestros cuerpos mortales en inmortales, y seremos llevados. Resucitarán los muertos que creyeron en Cristo y seremos arrebatados. Y después se va a poner dura la cosa, porque ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, dijo Dios. Es tiempo ahora de retribución sobre todos aquellos que no quisieron creer en Cristo, que no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Mire, le voy a leer otros versículos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. Ve, por medio de Cristo Él va a juzgar al mundo entero. Cristo vino en condición de Salvador, como siervo, como cordero, a morir por nuestros pecados, pero después viene en otra condición, viene en condición de juez, a juzgar el mundo y a traer justa retribución. Y terminamos con este pasaje: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos
Estoy leyendo del Nuevo Testamento todo esto. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden solo las inconmovibles. Mire, lo que está diciendo aquí es que ese tiempo de la ira de Dios va a ser, o sea, no va a quedar nada en su lugar. Dios va a tener que hacer al final de eso cielos nuevos y tierra nueva. Me da pesar los ecologistas. Si vieran qué pesar me dan los ecologistas, porque quieren una tierra mejor cada día y que esto vaya mejor. No, un día el Señor iba a decir: está aquí, pa. Y esto va a quedar hecho un caos. Ninguna isla va a quedar en su lugar. Los mares se van a salir, las aguas se van a convertir en sangre. Esto va a ser un caos. Van a caer, meteoros del cielo. Van a amargar las aguas, las fuentes de las aguas. Todo esto va a ser árbol, no va a quedar vegetación, nada va a quedar. Si en el tiempo de Noé fue feo con ese diluvio, ahora viene un juicio por fuego. Así dice, leamos Apocalipsis. Después de leer Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9, los juicios de las trompetas. Y luego más adelante, a partir del capítulo 15, capítulo 16, el capítulo 16, las copas de la ira. Va a ser fatal eso. Tanto que Dios va a tener que hacer cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, y sigo leyendo el pasaje, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Lo que no tuvieron estos muchachos, fueron ingratos. Aquí dice la Biblia: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros le debemos a Dios esto: temor y reverencia. Temor no es miedo, sino eso, respeto al Padre. ¿Cómo es posible que un día oí un pastor de jóvenes diciéndole a los jóvenes: mire usted, cuando hablen con Dios, hablen con Él como si estuvieran hablando con un amigo? Si quieren decirle mae, díganle mae. ¿Qué respeto? O sea, no. Eso se tiene que jubilar ya. Si era pastor de jóvenes, se tiene que retirar. ¿Cómo va a decir eso a otros? Tenemos que enseñarle respeto. A nadie le decimos mae. Hasta que da cólera oír a una persona que a mí me han tratado de mae, personas que no me conocen. Pero de ahí uno tiene que caerles mal y decirle: mire, porque usted me dice así, yo no. ¿Usted sabe lo que significa eso? Y hijos diciéndole mae al papá. Ay, y los papás: sí, mae. ¿Cómo es posible que un padre permita eso en sus hijos? Si no respeta a su papá, menos va a respetar a Dios, que no ve. Y menos va a respetar al maestro de la escuela o el policía que está en la esquina. A nadie va a respetar. Eso pasó con estos muchachos y está bueno. Yo digo, está bueno el ejemplo. Esto deberían enseñárselo a los jóvenes de la iglesia. Está bueno el ejemplo por no respetar a Dios. Al primero que no respetaron fue a Dios. Muy severo el juicio, sí, muy severo el juicio. Pero fue Dios el que nadie le reclame a Dios las cosas que hace. Dios lo hizo, y yo no sé. Por eso les digo, es pasaje complicado y difícil, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Y esto lo dejó Dios con algún propósito, para que nosotros aprendiéramos y entendiéramos cosas de los que se burlan de Dios. Bueno, entonces sería bueno que usted le enseñara a la gente: mire, ya deje de estar burlándose de Dios con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de actuar. Deje de burlarse de Dios dándole vuelta a la doña ya. No tiene temor de Dios. Ya no sea adúltero. Ya no tiene temor de Dios. Deje ya de andar metido en esas cosas que anda metido. Deje de estar robando. No tiene temor de Dios. Enseñémosle esas cosas a la... Pues
Tenemos que decirle a la gente solo que Jesús te ama. Y entonces quieres ser tu Salvador. Jesús te ama. Jesús te ama, solo Jesús te ama. Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama. No, pero sí, nos ama tanto que murió por nosotros, pero también Él es severo. Y retribuye cuando nosotros no somos consecuentes con lo que Él es y su sacrificio por nosotros. Bueno, la palabra es palabra de Dios, toda la palabra es palabra de Dios. Aunque yo les predique aquí las genealogías, todo es palabra de Dios. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sáquele provecho a lo que oyó hoy. Pero creo que esto es importantísimo que todos lo sepamos. Para que enseñemos a otros a respetar a Dios, pero que también nosotros respetemos al Señor.